Bueno, buenas tardes a todos y todos los que vayan a ver esta cuarta sesión del taller de interculturalidad y multiculturalismo que desde el año pasado realizamos en conjunto con el CDSOC de Trabajo Social de la UTEM y el Centro de Educación y Cultura Americana. Y es una experiencia que aglutina biestamentalmente a estudiantes y académicos en un proceso de autoformación en temáticas relacionadas con interculturalidad o multiculturalismo o ambas o en oposición, bueno, ahí cada uno verá. Esta sesión nos toca trabajar con el doctor Guillermo Williamson, que es director del departamento de la Universidad de la Frontera, que tiene una amplísima trayectoria y recorrido en estos temas. Es de verdad un honor que él pueda estar. Y que le vamos, como en la metodología que ha sido en las otras sesiones, dar un tiempo aproximado de media hora para después pasar a un espacio de diálogo y preguntas y poder generar un territorio de común encuentro. Bueno, quiero destacar que se acaba de incorporar la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, nuestra querida Julia Cerda, así que le doy la Hola Julio, un bienvenida. gusto. Muchas gracias, muy Eso. amable. Y sin más trámite, le doy la palabra al profesor Williamson. Yo tengo el PowerPoint y lo voy a proyectar ahora mismo. Ahí se está viendo. Bueno, ahí sí, Sí. ahí sí, perfecto. Ahí sí, perfecto. Bueno, gracias Benjamín por la invitación. Yo voy a ser muy honesto. Yo pensé, los veo todos, saludo a la decana, qué gusto conocerla y bueno, y vernos acá. Pues, Julia, un gusto. Saludamos a Paulina, a Paula, a quien conozco también, Paula Tejeda, desde que estaba acá en la universidad, en el registro que yo dirigía. A los estudiantes que puedan estar. La verdad que yo pensé que era más bien un grupo de estudiantes de pregrado, ¿ah? No me imaginé que hasta con esta importante cantidad y cualidad de personas. Así que estoy preparado para una cosa un poco más sencilla, pero creo que le podemos igual, es importante que conversemos y podamos avanzar, ¿no? Y les agradezco la disposición para estar acá y poder escucharme en un momento, en este ratito. Eh, vamos a conversar un poco antes de la introducción, más que una cuestión conceptual propiamente tal, es ir mezclando conceptual con la visión que yo tengo también de las cosas, ¿no? Porque no soy de los que creo que uno es un repetidor de teorías, sino que en realidad uno es un reconstructor, siguiendo un poco a Freire, pero también siguiendo un sentido común de lo que es el ser humano, la Julio mejor que yo, un reconstructor del conocimiento, ¿no? A partir de lo que uno va construyendo también su propia vida. Como les explicaba, soy Guillermo Williamson. En este momento no soy director del departamento, fui hasta hace un mes. Ahora soy un académico común y corriente, ¿ah? Así que estoy en esa posición. Ahora hago hartas cosas que cargo en. Así que muy contento, te agradezco enormemente, Benjamín, la invitación. He trabajado aquí en el departamento, solo señalarles, porque me interesa particularmente el vínculo, lo decía, con ustedes. Yo dirigí un magíster en desarrollo humano local y regional durante 12 años, la Paula, hasta colegas que estamos viendo juntos, Felipe, personas de otras universidades que eran del área de trabajo social. 12 años estuvimos ahí. Quiero decir también que, entonces, pero fue dirigente de la FAUECH, ¿no? Muchos años también de una gestión y estuvimos ahí con las compañeras de la UTEM también que estaban presentes en la federación. También me interesa señalar que me he dedicado a varios temas, no solo el de educación intercultural, ese es un tema, pero trabajo en educación de jóvenes y adultos bastante fuerte, lo que es educación rural, tenemos un proyecto con infancia y no es que están en el servicio de protección especializado. Perdón esta introducción, pero es como aprovechando, estamos, están ustedes como autoridades de contar lo que hacemos, porque a lo mejor podemos, Benjamín, a raíz de lo que tú decías, establecer estos vínculos, podemos encontrar bastantes encuentros. ¿No? Estamos con el servicio de elección especializado, tenemos 90 niños de hogares, residencias, de programas con los cuales trabajamos en las escuelas, en los liceos,
y la educación intercultural, entre otros temas más que hago con comunidades. Educación intercultural, ustedes saben, ¿no es cierto? Pero me tocó cumplir las funciones de ser el primer coordinador y crear el programa de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación del año 95, 96, gobierno del presidente Frey, el gobierno del presidente Frey. Después fui seremi aquí en la región, también que meterse en la gestión del tema intercultural. Estuve a cargo, que conozca la realidad indígena, desde el punto de vista indígena, en el programa Orígenes del presidente Lagos. Estuve a cargo del programa del subcomponente de educación, del programa Orígenes, del programa de educación intercultural. Y también, paralelamente, estuve a cargo de todos los programas transversales del Ministerio de Educación. Quiero decirle esto un poco porque es como una mirada interseccional de temas que me parece que hoy día es muy relevante, ¿no? Para saber quién está poniendo un poco el, no sé, también mi investigación y mis publicaciones apuntan a toda esta línea de actividades que les he señalado. Puedes pasar, eh, eh, Benjamín, puedes pasar ¿Perdón? puedes Ah, pasar ahí está. Ahí ¿se está. escucha Pasa la bien o no? primera. ¿Se ¿Ah? escucha? ¿Se Sí, se escucha? escucha. Ahí pasé la primera. Ya, perfecto. Bueno, ahora viendo un poco cómo yo veo los temas, ¿ah? Eh, quiero decirles que en lo personal, no sé si ustedes han escuchado, han discutido, probablemente nosotros en las universidades más bien laicas dejamos un poco de fuera los pensamientos de orden más religioso, pensadores a veces de orden más religioso. Pero no sé si han leído un debate que se llama un debate entre la fe y la razón de Habermas con Ratzinger, ¿no? El ex papa. A mí me parece que es uno de los debates, es un libro cortito, chiquitito, en que estos dos alemanes discuten sobre qué une el mundo, qué es lo que une el mundo. Y quiero partir de ahí porque para mí es una matriz importante de comprensión de la realidad de la culturalidad, incluso de discutir, vuelve para atrás, Sí, me equivoqué, perdón. y no te preocupes, de discutir si es posible la interculturalidad o es un deseo, ¿ah? Y qué es lo que existe respecto de eso. Hoy día tenemos todo un debate como sociopolítico, del colonialismo, en fin, está bien, pero la pregunta es si eso es posible o no es posible, si una superación política resolverá el tema profundo de la interculturalidad. ¿Cuál es la lógica? Perdón, lo último, Benjamín, avísame cuando estemos en la hora, Ya. unos minutos antes, para cerrar hasta donde lleguemos. ¿Cuál es la lógica de la conversa? La pregunta que le hacen a Benjamin y a Ratzinger es: ¿qué une el mundo? Además, con todo su pensamiento liberal, ¿no es cierto?, democrático, político, dice: lo que une el mundo es la política. ¿Y qué es lo que une el mundo? Es la política, es la constitución, el acuerdo social, ¿no es cierto?, respecto a las normas y las leyes que ordenan nuestra vida. Esa es la visión de Habermas. Entonces dice: mira, todo lo nuestro es al final ponernos de acuerdo en la sociedad, una visión que tiene antecedentes en todo lo que es el pensamiento. Yo estoy medio resfriado, si hay todos los antecedentes respecto de nuestra sociedad occidental, en el sentido de que la democracia, el secularismo, la Revolución Francesa, el liberalismo, ¿no?, el capitalismo, están instalados en una perspectiva, están instalados en una perspectiva secular, están instalados en una perspectiva de ordenamiento de la sociedad a partir de las normas básicas de convivencia, que en este caso sería la política. Entonces la política es la que nos ordena. Además, Ratzinger, y tiene muchas otras cositas, pero esa es la idea principal. Ratzinger le dice: mira, Jürgen, no sé cómo se llama en alemán, si hay en alemán, eso no es así. Esa es la visión judeo-cristiana occidental. ¿Se escucha bien o no? Sí. Ya, esa es la visión judeo-cristiana occidental. En realidad, todo el tema de los derechos humanos está generado en Europa para nuestra cultura. Toda la noción de la noción del individuo, como nosotros la concebimos en el diálogo entre estos dos, pero como la concebimos nosotros, es occidental, es de nuestro mundo judeo-cristiano. La visión de democracia que nosotros tenemos es judeo-cristiana.
Y ahí empieza a hacer un análisis en que él dice, mira, nosotros tenemos 6 o 7 fuerzas culturales a nivel mundial del planeta, digamos, que son las que constituyen fuerzas culturales profundas, instaladas en la historia de la humanidad, y que no van a cambiar. Pueden actualizarse, pueden modernizarse, pueden tener formas distintas, pero no van a cambiar. Empieza a hacer el análisis del hinduismo, del budismo, del mundo musulmán, del hinduismo, budismo, mundo musulmán, el mundo judeo-cristiano, los pueblos indígenas y tribales, y el pensamiento laico racional de Occidente. Son las seis fuentes culturales que él define como. Cada una tiene, no sabemos, no sé, el cristianismo subextraído, tiene cada ortodoxa, cómo, ¿no? Tenemos muchas variables. Pero las matrices culturales, estas grandes matrices, 6 o 7 matrices, 6 matrices culturales, esas van a permanecer más allá de cualquier intento de Occidente de ocupar el planeta y que la mirada nuestra de lo que une el mundo, sea la Constitución, sean los derechos humanos, sea el individuo, sea una relación social levantada en el Estado, en la política, eso no va a pasar en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Así como él me sostiene, que lo que tenemos que hacer es generar un buen sistema democrático que permita establecer una constitución. Además, lo que dice, aquí hay 2 cuestiones que son fundamentales hoy día. Establecer la interculturalidad, es decir, asumir que vamos a entrar en un diálogo desde nuestra mirada, desde nuestra constitución, desde nuestra visión política, y en estas dos raigambre en Occidente, la racional, producto, ¿no es cierto?, del pensamiento laico, propiamente tal, positivista, y por otro lado el pensamiento religioso judeo-cristiano, con estos pensamientos tenemos que estar a dialogar con el hinduismo, con el budismo, con los pueblos indígenas, con el mundo musulmán. Yo creo que esa es una cuestión súper interesante. Entonces dice, mira, el tema de la interculturalidad en esta lectura, quiero decir, en esta lectura ratzingeriana, yo lo considero un papa bastante conservador, pero, pero a mí en lo personal, eso en cuanto papa, pero en cuanto intelectual, a mí me parece bastante coincidente, me parece que es muy importante, creo que tiene mucho, mucho de realidad. Entonces, ¿qué dice Ratzinger? Hay dos puntos que son claves para poder entender el mundo que se viene en los próximos 1000 años, no sé cuánto. Uno, el tema de la interculturalidad y el otro, el tema de la comunidad. Culturalidad es un gran desafío que tenemos que construir porque las lógicas son muy distintas. Yo aquí tengo convenios con la Universidad del Comahue, que está aquí al otro lado nuestro en la Argentina, ¿no? Es como Mendoza, usted allá. Nosotros tenemos aquí Neuquén, ¿cómo se llama? Chipoleti, que está al lado. Viven miles de chilenos, 500.000 chilenos. Eh, y estamos hablando, porque hemos hablado, por ejemplo, temas como nosotros le llamamos pregrado, ellos no le llaman pregrado, le llaman graduación. Entonces, para nosotros los pregraduados, los grados, durante mucho tiempo estuvimos con discursos cruzados entendiendo cosas distintas. Hablamos el mismo castellano y tenemos historias diferentes. Con el mundo mapuche, nosotros podemos entender muchas cosas, gente moderna, avanzada, etcétera, pero hay ciertas nociones que están establecidas y son fundamentales en el mundo mapuche, una cierta noción de la dignidad como un valor, lo que es el yamugún, el respeto, ciertos valores que no es que nosotros los tengamos, pero tienen un orden diferenciado. Entonces, yo creo, a mí lo que me gustaría dar una primera que es eh, lo que está ahí, una primera idea es que, a mi juicio, en lo personal, las bases de la interculturalidad están en las grandes espiritualidades de los pueblos y de las comunidades que se comunican. Más que un tema de lenguas, más que un tema de la lengua una expresión, ¿no es cierto? Y Julio Jaime podrá ayudar mucho más en eso, yo no soy antropólogo, soy profesor, pero más que el tema de la expresión lingüística propiamente tal, que lo voy a poner, pero básicamente yo creo que este principio de espiritualidad de fondo. Más allá de que hasta uno puede no ser creyente. Nosotros aquí hay mucha gente que a lo mejor no es creyente, que sigue por la línea del pensamiento laico, del pensamiento reflexivo, del pensamiento racional, u otras personas que simplemente no son creyentes, pero que todos sus valores sociales y la manera como se comunican, como
vive, cómo actúa, son de acuerdo a la lógica convencional judío-cristiana, ¿no? No sé, el amor al prójimo, no hay que ser como católico o cristiano para decir, mira, el amor al prójimo es una cosa que dice todo el mundo, ¿no? El principio de la igualdad entre todos los seres humanos, en fin, cosas de ese tipo que son comunes. Quería partir con esta primera idea que a mi juicio es una idea fundamental. ¿Por qué la interculturalidad es un desafío? Porque al final los encuentros interculturales son encuentros de cultura y encuentros de espiritualidad y valores que son diferenciados. Y ahora voy a entrar en un tema personal. La otra vez, el otro día estábamos en una defensa de una maestría y decir, mis colegas planteaban que la profesora quiso dar un poco el pensamiento, la investigación personal, la gente se planteó que no era necesario. Yo creo que sí es bueno colocar los temas personales porque uno los ha vivido. Que no quitan nada a los colectivos ni la ciencia. Con brasileños, mis hijos son todos brasileños, son chilenos brasileños. Gente, yo 40 años con mi mujer y tenemos manera a veces de la vida tan distinta en muchas cosas, ¿no? Tan distintas. Porque tenemos cultura e historia. Mi mujer es del Amazonas, viene de la zona amazónica, ¿ya? Del Amazonas. Y claro, tenemos miradas que son muy distintas de nuestras historias, nuestras memorias, nuestras expresiones, los paisajes que hemos vivido, las culturas que hemos vivido, las religiones con las que hemos convivido, ¿no? Quiero decir, ese como un primer tema que a mi juicio la interculturalidad efectivamente yo creo que es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer para convivir, dialogar, lo voy a poner luego, pero estoy adelantando. Porque hay un tema mucho más profundo que este tema, como más espiritual. Con nosotros, digo, el origen, no el final, porque muchos pueblos indígenas siempre no tienen como orígenes finales, pero cómo entendemos la existencia en esta tierra, en este planeta, cuáles son los valores fundamentales, cuál es nuestro vínculo con la naturaleza, con la tecnología, con los demás, cuál es el papel del otro, cómo me construyo a mí mismo de la construcción del otro, en fin. Lo segundo es la importancia de la comunidad como el espacio, comunidad que sea, como el espacio en el cual podemos vivir la interculturalidad. Cuando en un barrio, cuando en un pueblito, cuando en un villorrio, cuando en una población, cuando en una universidad hay algún problema que nos afecta a todos, da lo mismo nuestra religión, nuestras creencias, nuestra cultura, porque podemos trabajar y ayudarnos mutuamente. Yo creo que aquí toda la idea de ayuda mutua, la idea de cooperación, la idea de participación, la idea, voy a decirlo, de amor al prójimo, entre el prójimo mismo, ¿no? El prójimo, el próximo. Quiero decirlo, eso en el sentido de resolver los problemas concretos de la vida, eso se da en las comunidades, donde que tú seas de un tipo, de otro tipo, pienses de una manera o de otra manera, termina siendo más allá de tus prejuicios y cosas que a veces funcionan, incluso en la misma comunidad, pero termino siendo opciones de vida compartida. Entonces yo quiero decir eso, ¿eh? Quiero decir, mi primera opción es que trabajo en interculturalidad, creamos el programa de educación intercultural, yo trabajé durante toda la dictadura en cooperativas campesinas, con comunidades mapuches, con comunidades campesinas, con distintos tipos de acciones de ese orden. Estaba muy vinculado al tema de la interculturalidad toda mi vida, también en el Estado, fuera del Estado, en la universidad, pero, pero me doy cuenta y asumo, y por eso quiero partir con eso, de que efectivamente tenemos un camino complejo y un camino que no sé hasta dónde es posible la interculturalidad, hasta dónde es posible efectivamente una interculturalidad plena. Sí, una interculturalidad práctica. Viene todo el tema de la interculturalidad funcional, la interculturalidad colonial, sí, pero yo creo que ese tema se resuelve al final en la práctica, en la vida cotidiana. Ese monito que está, ese monito, digo yo, esa foto que saqué en el Museo Antropológico de México, me parece tremendamente significativa, muy significativa. Como yo veo un poco, ¿eh? Abajo está la parte de la piedra que está abajo, ¿no es cierto? El mundo indígena, una tabla, ¿no? Ya estamos 12 de octubre, bueno, olvidando los vikingos, pero entonces el 12 de octubre, arriba tenemos estas dos culturas. Se pueden juntar, se pueden trabajar en cosas, pero que tienen también cierta... eh, es una primera idea. Puedes pasar, Benjamín. Puedes pasar la diapo.
Parece que se ha congelado. Parece que Benjamín, sí, parece que se ve congelado. Ya, a ver, déjame, voy a abrir aquí, no me acuerdo cuál era la segunda, pero no. Dame un segundo. Sí, parece que se congeló. Sí, que Ahí me sí. caí yo la señal, pero ahora lo abro, ya. Ah, ya, ya, perfecto. ¿Paso a la otra? Sí, déjame que yo me había salido un pedacito, ahora voy a entrar. Ya. Ahora sí, pasa. ¿Qué quería decir? Un poco en esta lógica de comunidad, yo he propuesto, y como te digo, esto lo había pensado más bien en estudiantes, ahora resulta una cosa medio como ego, pero porque coloqué publicaciones mías pensando que los estudiantes pudieran leer texto de quien está exponiendo, ¿no? Eso es lo que pensé. Pero bueno, están estas dos publicaciones. La primera, la de la izquierda, refiere al pensamiento indígena. Tuvimos unos diplomados, una sistematización de un diplomado, y que en este diplomado las organizaciones y sabios mapuche hicieron toda una propuesta de educación intercultural y de pedagogía, más bien de pedagogía intercultural, de fundamento de la pedagogía y pedagogía intercultural. Y el libro a la derecha es uno que yo escribí a partir de la pasantía postdoctoral en el Instituto Paulo Freire de San Paulo y la Universidad de San Paulo, sobre la noción de territorios de aprendizaje. También ahí está la base de un proyecto de investigación y acción participativa muy potente que hice con la Fundación Queros. Éramos entre el año 2000 y el 2004, más o menos, acá en el municipio de Ercilla, con comunidades indígenas en el municipio de Ercilla, aquí en Vallenar. Yo creo que esta idea de territorio, cuando yo terminé así el tema de la comunidad y la interculturalidad, es que yo creo que tenemos que empezar a entender los territorios como territorios de aprendizaje interculturales desde el punto de vista de la educación. Es decir, ¿dónde podemos vivir la interculturalidad? La podemos vivir en los territorios, en las comunidades. Y esos territorios tenemos que asumirlos como interculturales, hoy día indígenas, pero también aquí nosotros, yo ayer hablaba con un empresario de exportador de fruta de la zona central del país para preguntarle lo que pensaba respecto de las declaraciones del ex ministro de Agricultura, Arturo Elwin. No, no Arturo, no es Arturo Elwin, es, eh, bueno, el nombre, Walker, Antonio Walker, o Antonio Walker, el ex ministro del gobierno de Piñera, digamos, de Agricultura. eh, que plantearon la situación de los migrantes, ¿cierto? Que había que regularizar la situación de los migrantes. Y claro, esta persona, este empresario me decía, mira, Guillermo, yo tengo solo en mi sitio, que es un pequeño predio, bueno, lo que es pequeño grande, pero un predio de fruta, de cereza, 200 bolivianos, 4 o 5 meses al año. Ya me llegaron ahora. El ex ministro planteaba que habían necesitado lo mismo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, planteaban que necesitaban alrededor de 500.000 migrantes, ¿no? Para trabajar en el... Entonces, lo que quiero decir es que estos territorios se van reconstituyendo como aprendizaje de interculturalidad. Vuelve a empezar. Como aprendizaje de interculturalidad, efectivamente, la comunidad es un territorio de aprendizaje intercultural. Que tenemos los pueblos indígenas, por un lado, en algunos lugares, en otros no. Tenemos la historia, ¿no es cierto?, de todo el campesinado, que también tiene una historia pre-reforma agraria bastante interesante. Luego ayer ha sido una asociación horrorosa, pero esta mamá, esta señora, ¿no es cierto?, que mató a sus dos hijos a tiros ahí en Chillán, la encontraron en Toro. Y todos conocemos, ¿no es cierto?, la historia antigua de la película de Miguel Letín del Chacal de Nahuel Toro, ¿no? Mal nombre para un lugar trágico, ¿no? Para tragedia. ¿Por qué digo esto? Porque los territorios se van mudando, van transformando, se van cambiando. Nahuel Toro en el Chacal era un lugar abandonado, hoy día es un lugar que está mucho más próximo. No sé si es la mejor síntesis que puedo hacer, pero quiero colocar ahí un tema de tragedia humana, ¿no? Quiero decir, los territorios, la comunidad hoy día hay que concebirlo como estos territorios que están cambiando. Yo trabajo acá en la zona de Popón, Villarrica, Arrehue, acá. Tenemos una enorme cantidad de personas que están trabajando profesionales, que trabajan a través de teleeducación y que viven en parcelas, viven en sitios rurales y que participan del comité de agua potable, participan de una junta de vecinos, sus niños van a la escuela rural. ¿Te fijas? Igual hay escuelas rurales aquí que tú vas, los niños son todos hijos de profesionales, de médicos, de arquitectos. Entonces, esta situación de la transformación que se está produciendo cultural en las zonas rurales es muy potente.
Nosotros hoy día tenemos comunidades aquí en el sur, un poquito más al sur, acá en Petrenco, por ejemplo, en la zona de Petrenco, en la zona de Manquehue, aquí al sur de Temuco, que tú en muchas comunidades tienes doctores en educación, doctores en sociología, doctores en antropología, magísteres, en fin, ¿no? Hay un cambio que se está produciendo en la sociedad rural muy fuerte. Estoy hablando de la sociedad rural. En la sociedad urbana, que lo vamos a ver ahí también en el último punto, o sea, no estamos viendo todos estos puntos juntos. En la sociedad urbana es lo mismo. En los mismos procesos tú tienes gente que tiene origen aymara, gente que es mapuche, gente que son los dominicanos, venezolanos, peruanos, ¿no? Colombianos. Donde tú hoy día entras en el mundo, te vas encontrando en estas nociones de estas comunidades distintas culturas, distintas visiones de mundo, distintas prioridades de lo que son los grandes valores universales, que están marcados de alguna manera por estos procesos. Yo me voy a las clases medias y altas, donde sí efectivamente tenemos el mundo judío, tenemos el mundo árabe, ¿no? Con presencia, tenemos los mundos europeos, alemanes, o ingleses, que tenemos ahí en las clases más de la burguesía de nuestro país, tenemos también unas mezclas, son otras mezclas, son otros equilibrios culturales los que tenemos en los sectores, pero igual esta noción de interculturalidad siempre ha estado marcada por la cuestión de los derechos humanos, ¿no? La parte de la afirmación de lo que es la educación intercultural y la interculturalidad o el trabajo intercultural, las luchas interculturales, están marcadas por los derechos humanos, las grandes convenciones, distintas convenciones de derechos humanos propiamente tal, pero otras más como son, por ejemplo, los derechos a la existencia, el derecho que tienen los niños y las niñas, a aprender en su lengua materna, los derechos indígenas, que son los que hemos luchado a través de la ley indígena el acuerdo 169 de la OIT, y otras leyes más, las luchas contra la discriminación, las convenciones internacionales contra la discriminación, contra la violencia de género, en fin, son todas temas que están instalados ahí como manera de ir estableciendo un debate respecto al colonial, a la educación intercultural y respecto a las relaciones interculturales como relaciones coloniales eh, de dominación, ¿no? Yo creo que ese es un tema, y hoy día se habla, ¿no es cierto?, la Catherine Walsh habla de la descolonialización. Es esta idea de Fanon originalmente, ¿no es cierto?, pero que también es un poco noción freiriana por algo que también leyó a Fanon, y a Fanon en cierto sentido. Esta noción de que el opresor está instalado en el oprimido, ¿no? El dominador instalado en el Estado. Yo no sé si ustedes vieron la película Yanko, a mí me impresionó mucho. Django es una película de cowboy, digamos, de vaqueros en Estados Unidos, no sé si la vieron, y que es un esclavo, es un tipo que va persiguiendo, un tipo, un blanco, que vive de perseguir asesinos a sueldo, que están buscados, y los mata y cobra la recompensa, un busca recompensa. Y tiene una persona que es su ayudante, que es un esclavo liberto, negro, un esclavo liberto, y llegan a la casa de un señor a buscar a uno de los tipos, y el mayordomo de la casa es también negro, pero este esclavo llega a caballo, ¿no? Entonces el tipo, el dueño, que era un blanco, señor dueño de la tierra, le dice que bonito su caballo, es decir, sé lo que le dice el negro, este en el caballo, el Yango, Yango, y el otro, el esclavo, va y le dice, mira, no, ¿por qué tú le dices eso? Eres libre, le dice el dueño del fondo, de la hacienda, no sé cómo se llama ya. Le dice, no, pero si eres es libre, es un ser libre. No, le dice, "No, el tema no es ese, le dice. Y yo por eso estoy usando la palabra negro, porque le dice, los negros no pueden tener caballo. Ese es el problema. Y él era un esclavo. Entonces, eso es cuando nosotros tenemos metido internamente, ¿no? Este opresor. Esa es un poco la descolonización. Liberar desde los pueblos oprimidos, los pueblos indígenas, los pueblos oprimidos en general, las nociones, las categorías de pensamiento que tenemos y los modos de comportamiento que ello implica desde quienes oprimen, desde quienes son los colonialistas, desde quienes los dominan. Ese es un tema muy fuerte, pero también yo creo que hay que enfatizar en estos procesos de resistencia social, política y ambiental que tienen. Es bien interesante Profe, ver, ¿sí? le quedan 5 minutos. Ya, perfecto. Es bien interesante, gracias,
Es interesante ver la situación también de las luchas indígenas por lo ambiental y lo político y lo social. Las banderas mapuches, las concentraciones que no son mapuches, son nacionales, ya tienen un valor simbólico que no dejan de ser importantes, un valor que llaman a la identidad, a la historia del pueblo. Uno segundo, el tema de la defensa de la naturaleza. Nosotros hemos tenido proyectos conjuntos en que empresarios junto con comunidades mapuches defienden los ríos, defienden el agua, defienden. Yo creo que ahí hay un tema también bastante interesante. Sí, tenemos el tema colonial, podemos verlo todo desde el punto de vista súper estructural, pero si lo vemos desde las comunidades, lo vemos desde los territorios, la realidad a veces tiene caracteres mucho menos temáticos de opresión, sino que se enfatizan también temas de resistencia. Y quería decir en el tema urbano y rural, nosotros que estamos con una sociedad bastante militarizada en algún sentido, pero hemos visto los pueblos indígenas en América Latina cómo han sufrido en medio de la violencia rural. La gran mayoría, yo creo que eso no lo podemos olvidar. Yo trabajo más en zonas rurales, por eso quizás me refiero un poco más a eso. Pero no podemos olvidar la violencia, la que ha habido en las zonas rurales en muchos países de América Latina. Con gobiernos progresistas y con gobiernos de reaccionarios. No, no es un tema. Evidentemente, los gobiernos reaccionarios, las masacres son más genocidios, pero también hay bastantes muertos en gobiernos progresistas. Y los pueblos al final terminan siendo aplastados. Pasa la última, que creo que es la última que queda con esto, señor Benjamín. Quería decir la diferencia un poquito entre, bueno, esto está hecho, como le digo, para los estudiantes, un libro que sacamos con Carmen Montesino, con Christine Slater, eh, respecto al tema de la educación multicultural. Tú me puedes decir después, te envío los links, Camil, si te parece. Sí, Eh, Estuvimos analizando ahí la interculturalidad, que es un poco esta noción norteamericana, europea, norteamericana, de muchas culturas que conviven, ¿ah? O que tratan de convivir, pero que en realidad es que están ahí presentes, que tratan, pero porque al final puede que no convivan. Todos nosotros vemos barrios que son incluso en Estados Unidos, barrios que no están en Estados, pero barrios que están separados, ¿no? Barrios afrodescendientes, barrios judíos, barrios árabes, barrios italianos, barrios chinos, están como separados los barrios, ¿ah? Estando en Australia, recuerdo que vi los barrios chinos y la persecución que había hacia los chinos, porque hay una persecución fuerte hacia los chinos en algunos momentos de la historia de Australia, justamente porque tenían construcciones de ciudades muy cerradas que no eran abiertas, no convivían con Australia. Yo creo que aquí hay un tema de que la multiculturalidad hace que se conserve y se vaya cambiando en tiempo y espacios diversos las distintas culturas. Y por eso yo sigo insistiendo que aquí es fundamental, más que pensar en grandes cuestiones macro, que también son importantes, las leyes, las normas, las estructuras, lo que diría Habermas, también necesitamos tener estos espacios de encuentro de comunidad, ¿no? De construcción de la vida a nivel local, a nivel del espacio de comunidad. También me parece que la convivencia cotidiana y la comunicación entre identidades culturales en las comunidades es fundamental, ¿no? Nosotros entendemos esto como un derecho humano, el derecho a convivir y a vivir bien, a comunicar, a formar familias compartidas, y con diferencia. Yo hay cosas que, comidas que hace mi mujer que yo no me gustan mucho, yo llevo 40 años y no me han gustado mucho, cosas que me gustan a mí no me gustan a ella, por un tema no solo de gusto, probablemente muchos de ustedes las cosas que no les gustan, hay un tema cultural de fondo también profundo, ¿no? Y otras cosas que hemos compartido y hemos educado a nuestros hijos en conjunto y nos hemos acomodado. Quiero decir que no es una escala individual, es una escala, digamos, que se plantea en muchas dimensiones de la vida. Yo creo que el tema de convivencia y de comunicación entre las identidades culturales a escala comunitaria es fundamental para construir una sociedad en la escala global. Pasa la última, ya estoy cerrando rápido, para colocar un par de ideas. Bueno, esto era un poco el trabajo para los estudiantes que pensé en la conversación, pero nos puede ayudar un poco el tema de qué es la interculturalidad, hay que optar entre interculturalidad o la biculturalidad. Yo trabajo con pueblos maorí, los maorí de Nueva Zelanda, ellos han optado por la biculturalidad. Proyectos igual con espacios de conversación, de diálogo, etcétera, pero dos proyectos paralelos. Ecuador tuvo lo mismo durante un tiempo, hasta el gobierno de Correa, que terminó con esta idea del biculturalismo, pero es también una opción. También hay que plantearse qué espiritualidad vamos a trabajar, por supuesto que yo les digo que mi juicio eso es lo fundamental de la cultura. La espiritualidad, si queremos síntesis, viviendo en Brasil, yo vi la síntesis, ¿no sé, entre el cristianismo y el pensamiento afrodescendiente, o
nos mantenemos, como aquí uno lo ve con algunos compañeros y compañeras mapuche, que plantean que tenemos que volver a los orígenes del mundo mapuche. Por ejemplo, en educación eso se expresa solo en la oralidad, sin escrita, sin lectura. Yo creo que el movimiento feminista aporta la interseccionalidad, que es algo que es complejo, súper complejo metodológicamente entenderlo, pero que me parece que es muy valioso, ¿no? Creo que efectivamente es un aporte que nos hace el feminismo desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de la metodología de investigación, del conocimiento, pero también de la vida cotidiana, ¿no? Cotidiana de nuestra existencia. Creo que eso también es un tema. La interculturalidad no la podemos ver solo entre pueblos y clases dominantes, clases dominadas, opresores y oprimidos, pueblos. También cruzan otras dimensiones este proceso intercultural. Yo hablaba aquí también de la epistemología, siguiendo esta lógica interseccional, la transculturalidad, es un tema que tenemos en las universidades hoy día que están empujando cada vez más el Estado hacia la interdisciplinariedad, la transculturalidad, la intertransculturalidad. Yo había puesto ahí un ejemplo abajito de un texto, pero también un texto que Leire con extensión y comunicación y Orlando Falforda con un texto mío de investigación, acción, muy sencillito, que es un manual para un proyecto que escribí como acá en Ercilla, y un textito ahí que era para los trabajadores sociales que escribimos en una revista de la Universidad eh, ay, Jauregui, algo así, Jaureche, en Buenos Aires, ¿no? En la carrera de Trabajo Social. Bueno, eso quería colocarles como eran como preguntas, y algunos comentarios, algunas reflexiones, como yo por lo menos veo la interculturalidad en esta conversación, ¿eh? En este diálogo. Eso es Benjamín. Ya, pues, profe, súper gracias. Bien en el tiempo. Y ahora la idea de esta sesión de team es que entre estudiantes y profesores podamos aprovechar al profesor Williamson con preguntas, con intervenciones, con aclaraciones, puntualizaciones, lo que cada uno estime conveniente hacer. Yo tengo varias, pero no quiero ser siempre el que parte. Así que ofrezco la palabra. No se peleen, ¿eh? Hay espacio para todas y todos. Yo tengo una pregunta, pero Valentina, igual estoy un poquito nerviosa de hacer la pregunta. Espero esté bien. Dale nomás, no Ya, hay ningún problema, ninguno. ya. Mi pregunta es como, ¿qué relación hay entre como las pérdidas de lengua indígena y la vulneración del derecho a la identidad cultural? Que usted igual habló harto así como de los derechos y de hecho en el texto que el profe nos envió como para leer para esta sesión, también se hablaba de los derechos celestes, entonces como que eso me llamó la atención. Quería como, más o menos eso. Mira, yo lo que veo, Valentina, es que el tema de la lengua es un tema, primero hay un tema de derecho, el que los niños, las niñas, los adolescentes, las personas, tenemos derecho a aprender nuestra lengua materna. ¿Mm? Es un tema legal. El 21 de febrero se celebra el Día de la Lengua Materna, ¿ah? Que es el día en el cual los pueblos, los distintos pueblos, las distintas sociedades, eh, establecen el espacio de utilizar las lenguas. Es la lengua originaria, la lengua vernácula, la lengua materna o como se le llama. Yo creo que ese es un tema importante, es decir, que hay un derecho, ¿no? A hablar en tu primera lengua. Nadie puede quitarte el derecho, es eso. Lamentablemente Chile ese es un derecho que no tiene legalizado, ¿no? Pero es un derecho universal y que de alguna manera, cuando se te dice, mira, tienes derecho a la Declaración de Derechos Humanos, tienes derecho a la nacionalidad, tienes derecho a una creencia, tienes derecho a ejercer tu cultura, te están diciendo. El tema complejo, diría yo hoy día, evidentemente la pérdida, segundo quisiera decirte la pérdida de las lenguas, que sí se ha perdido enormemente. Yo recuerdo habiendo estado en Rapa Nui o en el norte, en Aymara, Quechua, anduve desde mochilero cuando era muy cabro, a después ya profesional, digamos. Tú te das cuenta de aquellas comunidades donde no se pierde la lengua y donde se pierde. Desde temas bien culturales propiamente tal, porque la lengua te permite expresar esa espiritualidad, ¿ah? Te permite expresar
una espiritualidad distinta, una espiritualidad práctica también, porque es cómo yo produzco, cómo organizo el trabajo, cómo organizo la pequeña producción. Si uno dijera, mira, el la Yu, Mara es igual al Mingaco mapuche, tiene mucha cosa compartida, pero no todo es igual, porque las construcciones a través de las cuales la organización social se establece y las bases culturales profundas, espirituales, son también distintas. Yo creo que ese es un segundo punto. ¿Ah? Un segundo punto es que tú tienes el tema de las lenguas como un factor de identidad cultural profundo, además, de unidad. Uno tiene que expresar, ver temas que más allá del genocidio de día en Palestina, que existe, la situación de los judíos no tuvieron territorio durante 1500 años y mantuvieron su cultura a través de la lengua. Hay pueblos también que en muchos lugares no han tenido territorio y es la lengua lo que ha sido el factor unificador de su cultura. Yo creo que ese es un segundo tema. Ahora, ¿cuál es el tema que yo veo en Chile? Veo, pues, están equivocados. La pregunta es si es primera o segunda lengua la lengua original. Si se enseña como castellano, porque los chicos, una parte importante de los chicos, de la gente joven, hoy día aprenden castellano de la lengua. La segunda es que va a los cursos, estudia, aprende y habla mapudungun, en nuestro caso acá. ¿Ah? Entonces, la idea que hemos conversado con profesores es cómo enseñamos la lengua, como primera o como segunda lengua. Ese yo creo que es un tema. ¿Ah? Es todo un debate político. Y hay personas que dicen, no, tiene que enseñarse como se hablaba originalmente el mapudungun. Y otros dicen, no, la verdad que el mapudungun ha evolucionado, ha cambiado y hoy día tenemos otras características, incluso por la influencia urbana. Entonces tenemos que trabajar según las lenguas. La lengua originaria era solamente oral. Nosotros hemos tenido problemas, no digo buenas, no dificultades, problemas metodológicos, de cómo hacemos los cursos de educación a educadores tradicionales. ¿Lo hacemos solo oral o lo hacemos con escrito y todo? Ahí hay gente que dice, no, tiene que ser todo oral. No tenemos hablantes. Entonces, hay todo un tema ahí complejo también, Valentina, en tu pregunta, que tiene que ver con estas como tres escalas, ¿no? Que es esta escala más gruesa de los derechos, la escala de la construcción de identidad. Ahí se pegó el profesor Williamson, ¿o no? Porque ustedes están, el resto nos movemos. ¿Profesor González está pegado? ¿No se mueve? No, sí, se mueve. Eso. Se quedó Profe Williamson se quedó pegado a la parte final de su respuesta. Ahí volvió. Ya, que puede haber dado un golpe en y un golpe en la mesa, y un golpe en la Espera, mesa y probablemente. voy a dar paso a dos preguntas. Ya, Primero quiero leer una cosa que escribió Angélica Andrea Cancino Gándara. Dice, pido disculpas por no poder prender la cámara, tengo poquito internet, pero me gustaría saber cómo, desde dónde se dan y liman los límites de lo intercultural y la validación del mestizaje como un sujeto social distinto, pero no una mezcla de sujetos. Y le cedo la palabra a la profesora Paula Leal. Ya, bueno, mi pregunta, profesor, va por un... A ver, el otro día me saltó un videíto muy interesante de una persona, de un joven de algún pueblo originario de Brasil, donde él manifiesta que es contrario a este discurso de que todos somos migrantes, es decir, de que estos territorios, ¿verdad? En realidad, sobre todo por estos discursos neoconservadores o estos discursos nuevos supernacionalistas, sobre todo en Estados Unidos, o sea, nosotros tenemos derecho a estar aquí porque llegamos y los pueblos que estuvieron antes también llegaron aquí, entonces, de alguna parte, pero él argumenta en contra, es decir, que los pueblos originarios con sus culturas ancestrales no, para ellos no corre este argumento de que ellos también alguna vez, no sé, 10.000 años atrás llegaron desde otros territorios. Entonces eso me llamó mucho la atención y aprovechando el espacio quería preguntarle su opinión o cómo defendemos también, porque esto efectivamente avala estos discursos súper hipernacionalistas de que nosotros llegamos ahora y esta es nuestra tierra, ¿no? Algo así. Eso. mira, le doy Benjamín por la hora. Ya, mira, respecto a los límites, primar los límites, sin duda que hay que convivir nomás. Yo creo que eso se ve, Angélica,
en la realidad cotidiana, ¿no? Sin duda, yo creo en las políticas públicas, quiero decir, creo profundamente en las políticas públicas, profundamente. En este debate de Haber, que yo con él me gusta partir porque son como polos, pero la verdad que la vida se juntan. Yo creo que necesitamos normas de convivencia, de respeto, porque siempre incluso en las relaciones interculturales hay más fuerte, más débil. Y necesitamos la protección del más débil. Como yo les comentaba a los hermanos bolivianos, van a trabajar a los, yo me preguntaba a estos empresarios, oye, pero ustedes no tienen escuela, tienen buenos baños. No, sí, porque hay todo un sistema hoy día de control respecto a las empresas exportadoras, cuando te compran la fruta, te exigen, te mandan gente a ver. Pero por otro lado, ¿se acuerdan ustedes que encontraron una vez en unos predios del Frefer Razo, y me acuerdo que lo eran, y lo digo porque es una persona conocida, unos paraguayos que estaban encerrados en unos galpones, y que no tienen nada de eso, ¿no? Y habían entrado todos de manera ilegal a Chile. Entonces, claro, uno puede decir la cosa funciona. Yo creo que generalmente en muchos lugares funciona, pero en muchos no funciona. Entonces, hay una situación ahí compleja de este tema intercultural, cómo se enfrenta en las ciudades. Uno ha visto lugares que están sacando a vendedores ambulantes haitianos, dominicanos, ¿no? Básicamente haitianos de las calles, y lo están sacando otros pueblos mapuche, o lo están sacando venezolanos, lo están sacando. O sea, hay un tema ahí como muy complejo de cómo se establece la interculturalidad en el cotidiano. Por eso creo que igual se requieren normas que protejan a los más débiles. Eso por un lado, las normas. Y por el otro lado, creo que lo más importante es establecer formas de organización social que permitan la interculturalidad. Yo creo fundamentalmente la organización también, ¿no? Tengo toda una tradición de organización social, por eso estoy diciendo también mi participación en las asociaciones gremiales de académicos y todo, porque creo profundamente en la organización. La organización social tiene que tener una capacidad de aglutinar los diversos intereses y darle una conducción a esos diferentes intereses. Y eso se da a nivel, ¿no? En comunidades, redes sociales, en distintas organizaciones de pequeños empresarios, organizaciones cooperativas de distintos. Creo que eso es fundamental. Si no es difícil, porque, mira, las vidas se mantienen. Igual podemos vivir y convivir y llevarlo adelante. Y eso es lo que dice la segunda parte de Higiene, el tema del mestizaje. Efectivamente, yo creo que ese es un tema muy poco abordado, mal abordado, no sé si tiene posibilidad de abordar. Es tremendamente complejo. Yo viví, como les decía, años en Brasil, y en Brasil tú tienes, incluso en el censo, viste los pardos, ¿no? Que son los mestizos. Están los blancos, los negros, no en la otra, los pardos y otra categoría más. Tienen los censos, hartas categorías, digamos, ¿no? Ahora ya de espaciales, pero están ahí en los que están cambiando. Yo creo que esos temas son como bien interesantes de analizar, porque siento que el mestizaje es una síntesis o no es una síntesis, o es una categoría nueva de ciudadanos. Con este tema, mestizos, cuando apareció las normas indígenas mapuche, empieza a aparecer mucha gente mapuche, ¿no? Pero también es mestizo desde el punto de vista de mezcla. Sus padres tienen toda una historia ancestral no mapuche. Yo creo que ese es un tema que me encantaría poder dar una respuesta un poco más armada, pero no la tengo tan clara. Va a ser, no la tengo tan clara. Yo veo las texturas en Brasil cuando uno ve japoneses con afrodescendientes, es una cuestión súper compleja. Dos universos, dos universos. Lo que tú planteas, Paula, y por eso no puedo amarrarte bien ese tema, ¿ah? Yo creo que es un sector que a la larga, como ¿cómo se llama? Como en la película Machuca, a la larga te obliga a elegir. Obliga a elegir por la cultura que tú quieres estar más. Cuando digo la cultura, vuelvo a decir, estoy hablando no de la forma de solo de expresar tus espirituales, tus valores, tu manera de ser. Respecto al tema de las migraciones, yo creo que es un temazo eso, ¿no? Pero pienso que voy a ir mucho más atrás, voy a ir a Darwin. Estando aquí en Ercilla, estando acá en un encuentro hace muchos años con compañeros de Ercilla, en el año. Se quedó pegado porque nosotros nos seguimos moviendo. Profe Guillermo.
Y vamos a tener que ir cerrando ya. Hay una pregunta, Sebastián Silva. Si es que el profe Guillermo vuelve. Se fue el profe Guillermo. Ahí volvió. Ya, se cayó la última parte de su respuesta. Profesor Guillermo, mire, para ir cerrando, le voy a leer la última pregunta que están viendo un estudiante. Déjame decir una Sí, sola cosita. Aquí ya, están las tesis de Darwin, en que partimos en África y nos fuimos distribuyendo. Aquí están las tesis de Teilhard de Chardin. Y otras tesis más que dicen que en el mismo periodo de tiempo puede haber aparecido el ser humano en muchos lugares al mismo tiempo, dadas ciertas condiciones en el planeta y ciertas condiciones epocales. Por lo tanto, existen algunas otras opciones también de la ciencia. No sabemos exactamente cómo fue. Nosotros le creemos a Darwin, pero también están estas otras tesis que dicen no. En cierto periodo de la humanidad hubo condiciones en el planeta, en distintos lugares, básicamente en torno al Ecuador, y que pueden haber surgido desde las mismas proteínas o alguna cosa, ese estilo, el ser humano en distintos lugares al mismo tiempo. No quiero ponerme en otra cosa, pero también son científicos que tienen esas tesis. Está bien. ya. La última pregunta. Dice, profesor, se llama el alumno Sebastián Silva Maulén. Profesor, yo también tengo una pregunta con respecto a la incidencia ética contra la discriminación y en relación al trabajo social. ¿Cuál es la responsabilidad ética y política de el trabajador social al enfrentarse a expresiones de discriminación, xenofobia o racismo en la convivencia cotidiana de las comunidades? ¿Y qué acciones concretas debe emprender para transformar activamente esos patrones de exclusión? Si algún docente o profesional en el área ayuda a retroalimentar la respuesta, sería ideal. Bueno, yo voy a tomarme de esa última parte para decir que el origen de Team es poder capacitarnos y poder dar que cada uno dé respuesta a preguntas como esta. Y ahora dejo la palabra al profesor Williamson. Mira, yo creo que hay mucha, lo principal es la actitud personal. Yo considero que el otro, yo leo cómo construyo mi visión del otro, cómo construyo mi visión de la relación social con el otro. Ese es como, podríamos decir, un encuadre cognitivo, un encuadre ideológico, un encuadre político, un encuadre ético. Sabré buscar el tipo de relaciones. Primero, mi papel, ¿no? Como trabajadora social, en el cual uno tiene que tener esta estructura, uno primero, para decirlo en términos coloniales, primero uno descolonizarse, juicios, ¿no? Uno hacerse como la autocrítica en términos freudianos, de tomar la conciencia, ¿no es cierto?, de esta situación. De que no puedo apoyar al otro y que la construcción de mí está asociada a la construcción de mi yo, está asociada a la construcción del otro y la construcción del mundo, el mundo económico, político y social y el mundo natural. Yo creo que ese es un tema. Ahora, desde el punto de vista práctico, bueno, habrán instrumentos concretos en los cuales trabajar. Yo siento también, y aquí voy a decir una cosa bien, cuando yo era niño me enseñaron que uno tiene que hacer ciertas opciones en la vida, la vemos. Hay que hacer ciertas opciones en la vida. Y yo creo que una de las opciones es estar siempre del lado de la mirada del que está más pobre, el discriminado, el que sufre, el que lo pasa mal, en fin. Entender la visión global, porque es para no caer en el populismo ni cosas de ese tipo. Pero uno tiene que tener un poco la mirada del que sufre, del que está en la posición más débil. Cuando uno ve una estructura de una sociedad, cómo se organiza, evidentemente los sectores más poderosos de la sociedad tienen todas las estructuras de defensa que se necesitan. Contadores suficientes, abogados que se necesitan, medios de comunicación cuando es necesario, ¿no es cierto? Tanto en el aparato político, tanto en el ejecutivo, tienen toda la estructura los sectores poderosos de la sociedad. Esto es a nivel de clase estructural. Y en el resto sobrevivimos como podemos, sobreviven los más pobres. Desde el punto de vista de la cotidianidad, del trabajo en un CEFAM, en una población, en un barrio, en una universidad, en un colegio, a través de distintas actividades, yo creo que ese fenómeno requiere instrumentos técnicos, prácticos, concretos, donde yo siento que la educación social y la educación popular puede aportar muchísimo. Hay todo un trabajo de educación popular latinoamericana que se generó el mismo Paulo Freire, que en los años 60 generó toda gran parte de su teoría, ¿no es cierto?, trabajando con trabajadores sociales, en esa época se llamaban creo que asistentes sociales, y otro grupo que había que eran como unas educadoras del hogar, una cosa así. Con ese tipo de personas empezó a trabajar Pablo Freire en los campos. No tanto con profesores, no fue tanto con educadores, fue con trabajadores sociales.
Y por eso ese artículo que yo te puse ahí un poco tiene que ver con el tema del trabajo social. Porque yo creo que ahí están las técnicas hoy día de la educación popular, en las ONG, en las organizaciones solidarias, que nos pueden ayudar muchísimo. Yo creo que nosotros hemos despreciado en estos años democráticos, y ahí hago un poco una crítica. Yo estuve a cargo de la escuela del MINSE Rural, del programa de educación rural del ministerio, hicimos harto educación popular. También se hizo el programa de las 900 escuelas durante el gobierno, los primeros gobiernos de Elwin. Pero después se perdió. Toda esta creación desde la sociedad civil, movimientos populares, organizaciones sociales, de otras prácticas educacionales. Yo siento que esa es una tarea de recuperar, de sistematizar, de recuperar y de aprender de ahí, porque ya entras en cuestiones más prácticas. Fundamental inicialmente es este tema de la concientización, de la conciencia personal con ética. Yo creo que eso es. Lo segundo, ponerte al lado de los más pobres, ponerte al lado, entender el mundo, comprenderlo de su mundo y sentirte que tú estás de su lado. Y lo tercero, yo diría, es esto de buscar fuentes de conocimiento, uno cuyas fuentes fundamentales, yo siento que hoy día son los avances de la educación popular, desde los años 60 para acá. Yo creo que durante la dictadura, lamentablemente, fue una época muy rica, digo lamentablemente por la dictadura, desde el punto de vista educacional, muy rico de trabajo, de estrategias participativas, democráticas, de diálogo, radios comunitarias, de distintas maneras de trabajar en comunidad, en territorios de aprendizaje integral. Siento que la investigación participativa hay que abrir nuestras universidades, ya que está la señora decana, están los colegas que autoridades. Yo creo que tenemos que abrir el paradigma cuantitativo, el paradigma cualitativo, tenemos que abrir con fuerza un paradigma sociocrítico en la educación. Ya lo que hacemos, lo que nos dedicamos al trabajo de desarrollo, yo tengo muchos proyectos, con bastantes recursos algunos de ellos. ¿Cómo? Recursos para mí, bastantes recursos. ¿Cómo hacemos nosotros eso? No tenemos posibilidades. Por ejemplo, de ser profesores titulares, porque no estamos en la línea de los fondos, ¿sí? No estamos en la línea, estamos en otra línea de trabajo produciendo iguales scopus, igual investigaciones, igual yo acabo de sacar libros, estoy sacando otros, hacemos todo, pero este paradigma no está. Yo creo que también en la formación de las universidades hoy día y frente a la superintendencia de educación, frente a lo que es la NIR, frente a todo esto, tenemos que abrirnos también a otras formas de producción de conocimiento. Lo decía muy bien Benjamín, y por eso quiero cerrar con lo que tú estás diciendo, ¿no? Y lo que le interesa también diciendo un poco el tema de la sistematización, el tema de buscar otros mecanismos de reflexión. Yo creo que eso es fundamental. Eso, vamos a quedar hasta aquí. Voy a pedirles, ¿quién sabe sacar una foto? Y mientras los que puedan prender cámara, Valentino, ¿usted sabe sacar fotos? O sea, pantallazo. O Paula, ¿tú sabes sacar un pantallazo? Ya, y por mientras estoy rellenando a ver si la periodista de UTEM, que no me acuerdo el nombre, si Sebastián Silva puede prender cámara, si Angélica Cancino, que me dijo que no podía, a lo mejor puede prender, si Valentina puede prender, para sacarnos una foto y después voy a leer lo que dijo la profesora, ¿cómo se llama? Julia. Pero quiero ver si Sebastián puede prender cámara o no, si nos dice por último no, para no estar esperando de balde. Parece que salió, Sebastián. Sí, no, ahí acaba de responder, Allá, ya. sí. Paula, pues si puedes sacarnos una foto, el que quiere se enchula, yo ya no tengo remedio. Listo, ya me la mandáis por WhatsApp, porque había una persona que tenía que retirarse y era importante que estuviera en la foto. Voy a leer lo que dijo la profesora Julia. Respetar la diversidad de los trabajadores sociales, trabajan para fortalecer las comunidades inclusivas que respetan la diversidad étnica y cultural de las sociedades, teniendo en cuenta las diferencias individuales, familiares, grupales y comunitarias. Eso, yo quiero con estas palabras de la profe Julia ir cerrando esta sesión porque la idea es que sea una hora. Contarles que nosotros ya esta es la cuarta sesión, todas las otras están por YouTube, a quien quiera verlas se las puedo mandar por WhatsApp o por correo, si es que me lo quiere pedir por correo. Mi correo UTEM es benjamin.silva@utem.cl. Y ojalá que puedan participar en las próximas sesiones, porque queremos hacer una más este semestre y nos puedan ayudar. Agradecemos también a la periodista UTEMA, a la Paula que nos ayudó a difundir esto y poder tener más espacio. Y ojalá que más estudiantes puedan también contactarse. Varios justificaron en todo caso. Así que eso. Ya, pues, que estén muy bien. Yo le Gracias, agradezco, Sebastián, un chao. segundo, agradezco mucho a Benjamín, espero que haya ayudado en algo en la reflexión, Muchísimo. hayamos aportado algo distinto, y se lo agradezco, quedamos a disposición también, Benjamín, Paulina,
Julia, decana Paula. Bueno, a todos, agradecerle y también a disposición para que podamos a lo mejor darle un poco de continuidad a esta conversación. Eso sería súper bonito y súper interesante. ¿Eh? Así que Súper un gran bueno. abrazo y que les vaya a todos, a todas muy bien. Muchas Muchas gracias gracias, por buen escuchar. día. Chao, Buen que Muchas estén día. muy bien. gracias. Un Nos vemos. abrazo. Chao. Chao, profe. Chao, gracias. Gusto verte, Paula.